O sea, se ve poco, pero imagínate verlo desde esa perspectiva. Te regreso 20 segundos antes, o sea, tenemos la gema del tiempo. Te regreso 20 segundos antes prácticamente de tu fallecimiento o del fallecimiento de un ser querido. O sea, se aprovecha Eh, enormemente. O sea, sí, es una forma muy interesante de verlo y hola Sapiens, sean bienvenidos nuevamente a su podcast semanal favorito, Sapiens versus Tech. ¿Y de qué vamos a estar hablando esta semana, Juan Antonio? Sapiens, muy buena noche y bienvenidos al lado correcto de YouTube, al lado correcto de las redes sociales y además, el día de hoy, al lado correcto de la inteligencia artificial. Porque si bien hemos visto en las últimas semanas que han habido acontecimientos un poco complicados con la inteligencia artificial que inclusive han llevado a bloqueos y restricciones a partir del gobierno, esta vez les traemos un caso donde la inteligencia artificial no solo juega un rol positivo, sino que podría inclusive estar salvando vidas a partir de la predicción y de alerta temprana de los sismos. Esto es importantísimo, sobre todo en el marco de lo que acaba de pasar en Venezuela, que no nos cansamos de repetir en todos los episodios. De verdad, nuestras condolencias y nuestro apoyo a Venezuela por el momento que está pasando. Es así, es así. Desde aquí, bueno, buscamos poner nuestro granito de arena informando sobre cómo es que los avances de la inteligencia artificial pueden apoyar en la detección y hasta cierto punto la predicción de este tipo de incidentes que por supuesto llevan a catástrofes de magnitudes importantes para cualquier país. Así que, bueno, el día de hoy hemos estado trabajando, recabando cierta información para hablar un poco sobre el tema. Incluso este episodio va a tener una segunda parte, donde vamos a tener una entrevista muy interesante con una figura bastante reconocida con respecto al desarrollo de la IA para este tipo de predicciones bueno, por supuesto, de análisis geofísicos. Así que no se lo pierdan. Así es, vamos a estar conversando con el doctor Pablo Lara. Y para complementar, bueno, recuerden que yo además de ser comentarista o divulgador sobre los temas de tecnología junto con mi co-host Juan Pirela, y además tener una agencia de marketing, soy geofísico de profesión. Entonces, este tema me apasiona mucho y ya hemos hablado en otros episodios sobre las incidencias de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, mucho más el campo de Juan José que el mío. Y bueno, hoy le toca a la geofísica salir un poco a la palestra con este tema. Es así, y es digamos, un uso muy interesante de la IA en este campo, porque permite, bueno, analizar una gran cantidad de información a nivel, por supuesto, del subsuelo, pero también en los artículos que hemos estado revisando, identificamos unos nuevos acercamientos bastante novedosos para también poder hacer predicciones. Es algo muy interesante. Así es, súper interesante porque en la universidad, cuando yo veía estos temas, siempre se hablaba de la predicción como un hito casi inalcanzable, por el tema de que el fenómeno de los sismos se genera principalmente por el movimiento de las placas tectónicas, que todos hemos visto en alguna vez en secundaria, en el colegio, y quizás un poco en la universidad, o lo hemos leído por allí, que bueno, la Tierra tiene un movimiento constante de sus placas tectónicas sobre las cuales están los continentes, que inclusive en algún momento teníamos un solo continente llamado Pangea y luego se fue dividiendo, próximamente se va a estar uniendo nuevamente, claro, a lo largo de miles de años. Eso en la vida humana no lo vamos a poder ver, lo que estamos viendo el episodio del día de hoy, pero ocurre y básicamente nuestra Tierra está viva, la Tierra está en constante movimiento y eso es lo que genera este tipo de sismo. Nosotros hemos tratado de estudiar estos fenómenos midiéndolos indirectamente. Y siempre nos queda la curiosidad de si analizando todos los patrones que existen en los sismos que han ocurrido, la liberación de energía, los movimientos, toda esta información que se tiene, se podría llegar en algún momento a predecir. Obviamente esto tendría que ser en la labor de una supercomputadora que pueda procesar toda esta información y aparentemente en la Universidad de Texas, en colaboración con el Instituto AETA de China, han logrado algo muy cercano a lo que podría ser este hito de predecir un sismo. Eso es correcto. Por aquí tenemos la cifra del 70% de éxitos en lo que han sido en un estudio de 7 meses en una zona de China. Algo súper interesante porque ese 70% de éxito se tradujo en la predicción de hasta una semana de anticipación en los terremotos. Por supuesto, hubo terremotos que no pudo identificar el sistema, falso positivo, pero el 70% de éxito ya nos está diciendo que el estudio está bien encaminado y esto, por supuesto, gracias a los avances de la inteligencia artificial. Importante mencionar que este es un artículo del 2023. Exacto. Es súper importante porque acá lo que estamos hablando es de quizás el peor estado del arte que ha tenido esa tecnología antes de salir a la luz.
y posiblemente con el trabajo de unos cuantos años podamos estar viendo un porcentaje mucho más elevado de acierto. Es Que si así. bien todavía no pueden dar, esto es muy importante para que la gente tampoco se haga la idea de que ya tienen resuelto el tema de los terremotos, que ya la geofísica resolvió su santo grial, no puede dar exactamente con la hora y el sitio y el día exacto en el que va a ocurrir el sismo, pero sí puede darte una anticipación de que posiblemente en un lapso de una semana, 10 días posteriores, puede ocurrir la liberación de energía que genera este sismo y por lo tanto alertar a la población. La población está en un cierto periodo de alerta, pongamos, vamos a poner un poquito más conservador, un mes de alerta de sismo. Entramos en un mes de alerta sísmica y eso hace que toda la población en ese mes pueda tomar sus previsiones con tiempo, pueda tener su mochila de emergencia, pueda tener un sitio seguro donde resguardarse, puede inclusive tratar de no frecuentar zonas que puedan ser propensas a un mayor desastre sísmico. Es también una cuestión de cultura, saber qué hacer con esta información, no solamente tenerla, sino saber qué hacer con esta información. Y para el momento del sismo, el momento en el que ocurre el sismo, tenemos la otra parte, la otra cara de la moneda, que son hasta ahora los avances que se tienen en los sistemas de alerta temprana, que es donde vamos a tener nuestro invitado la próxima semana, el doctor Pablo Lara. Es así, y es muy interesante también considerar lo siguiente. Este tipo de sistemas, como el que acabamos de mencionar de la Universidad de Texas, está bueno, buscando desarrollar este sistema de predicción para una semana, para poder, bueno, estar en alerta, pero sin dejar de lado otro tipo de sistemas que son, por supuesto, los que ya han implantado los gobiernos de los países, que van a permitir, bueno, identificar el inicio del terremoto y poder avisar con algunos segundos, digamos, de anticipación antes de que llegue la onda sísmica y bueno, genere daño. Estos segundos pueden ser importantes para salvar vidas. Y es aquí donde entran sistemas como el del profesor Pablo Lara, llamado el E3WS, que va a permitir precisamente a través de diversos modelos de Machine Learning poder identificar con solamente un solo nodo de detección cuando ya el terremoto venga en camino y poder pues avisar lo más pronto posible a la población de Perú. Entonces es algo Exacto. súper interesante. Sin embargo, algo más global, por supuesto, quizás un poco menos Preciso. detallado, menos específico, menos preciso es la palabra, gracias, es el modelo de trabajo de Google, que es perdón, el AEA, el Android Earthquake Alert, que utiliza lo que serían los acelerómetros de los teléfonos para poder identificar las ondas del suelo y poder pues, dar una alerta temprana en la población. Esto por lo menos sucedió en Venezuela. Muchos teléfonos recibieron esta alerta sísmica y por lo menos hay algunos videos que se han podido pues, visualizar en redes sociales donde la gente pues, vio esta alerta y bueno, corrió para ponerse a salvo. Entonces, ciertamente son sistemas que funcionan y pues ayuda a la población dentro de este tipo de alertas. Correcto, y muy importante que puede salvar vidas. O sea, porque unos segundos pueden parecer poco en cierta forma, pero si tenemos también una población culturizada en estos temas, que sepa qué hacer cuando suena una alarma, puede, por ejemplo, estar a punto de entrar a su casa y no entrar, puede, por ejemplo, ubicarse en un sitio más seguro donde pueda tener una protección, digamos, en su cabeza, en su cuerpo. Y esto es súper, súper interesante. Y yo quisiera ya explicar un poco desde el punto de vista cómo interviene la inteligencia artificial y qué es la información que procesa en cada uno de los casos. Fíjense, por ejemplo, en el sistema de alerta o en el sistema de predicción, que ya prácticamente se considera un sistema de predicción o anticipación, mis profesores dirían que todavía no es predicción porque ellos son un poco más conservadores del léxico tradicional, pero sí se podría catalogar ya de que es una predicción. ¿Qué pasa? Este sistema lo que hacen es que el AETA, que es el organismo chino que colaboró acá en esta investigación, ellos tienen distintos sensores, tanto sísmicos como electromagnéticos, que van registrando señales ya desde hace más de 5 años. Entonces, en estas zonas que son sísmicas, ellos pueden ver cómo se comporta el terreno o cómo se comportan, mejor dicho, estas señales que tienen fluctuaciones muy mínimas cuando están cerca de generarse un evento sísmico. Porque recordemos que es una combinación, una acumulación de energía, la que luego se libera y genera este evento sísmico, pero un tiempo antes, evidentemente lo que dice la teoría es que puede haber microfracturas, que puede haber compresión de la roca, que puede haber movimiento en los fluidos, que puede haber cambios de temperatura interesantes. Y estos sensores pueden activarse, dado que estos cambios pueden generar micromovimientos en las señales geoacústicas y en los campos magnéticos locales. Entonces, básicamente, el Machine Learning aplicado acá, o la inteligencia artificial aplicada acá, lo que hace es que detecta todos estos micropatrones, que son millones, y puede generar entonces, en base a eso,
un sistema predictivo en base a reconocimiento de patrón. Evidentemente esto está hasta el momento localizado en esta zona de AETA. Necesitaríamos datos similares en otras zonas, tanto de registros electromagnéticos como de registros acústicos, para poder calibrar cada una de las zonas sísmicas, ¿no? Pero, obviamente, como inicio de una predicción, está brutal. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de alerta temprana? El sistema de alerta temprano funciona de la siguiente manera. Resulta que cuando se genera un sismo, pues ya el sismo se genera, se libera energía, se generan dos ondas importantes que son las que transportan la energía del sismo. Una es la onda P y otra es la onda S, simplemente porque la onda P es la primera y la onda S es la segunda o la secundaria. Básicamente se llama así. No hubo mucha creatividad en el tema. Entonces, primaria y secundaria. ¿Vale? Entonces, ellas tienen una diferencia que es que la primaria viaja a una velocidad y la secundaria viaja a la mitad de la velocidad de la primera. Entonces, esto en distancias largas se traduce en que yo puedo recibir primero la onda P con un determinado sensor, procesar esa información y de allí saber de dónde viene el sismo, cuánta es la magnitud que trae y básicamente unos segundos antes de que llegue realmente la onda S, que dicho sea de paso, la onda S es la que genera el movimiento que derrumba edificios, hace los distintos tipos de colapso, fractura, estructura, etc. Y esa onda S, afortunadamente, para fortuna de nosotros, viene luego, unos segundos luego. Estos segundos, bien detectados, como con el caso del el sistema de alerta temprana del E3WS, pueden darnos, por ejemplo, en el caso de Perú, aproximadamente unos 15 a 20 segundos de alerta. En países donde hay más distancia, en la zona de falla, en las zonas de generación del sismo, puede ser mayor. Puede ser 30 segundos, un minuto inclusive. Y esto es buenísimo, porque si ya tú estás prevenido, o sea, imaginémonos un caso en el que tengamos ya combinados los dos sistemas. Tenemos el sistema de predictivo, que nos dice, esta semana o en este lapso de tiempo puede ocurrir un sismo, viene una liberación de energía grande, y luego ya nos preparamos para ello, y luego en el sistema de alerta temprana ya sabemos qué acción tomar en el momento, rápidamente. Entonces yo creo que podríamos salvar enormes cantidades de vidas con esta combinación de sistemas, que debería ya estar en los ojos de todos los gobiernos y estar buscando la manera de implementarlo. Y por otro lado tenemos el gran apoyo de Google, que Google tiene otro sistema de alerta que funciona, como dijo José, con los sistemas, con los acelerómetros del teléfono, básicamente estos dispositivos, microdispositivos que detectan si el teléfono, por ejemplo, está horizontal o está vertical, porque detectan ese movimiento. Obviamente estos sistemas, al momento de que hay un sismo, han ido detectando, imagino Google, estudiando todos estos patrones de datos, han ido detectando que hay ciertos comportamientos similares en los teléfonos cuando se genera un sismo. Entonces, este patrón combinado de una red de teléfonos que tiene Android puede generar también unos segundos antes de que llegue el sismo, puede generar esta alerta. Entonces es importante que, bueno, todo suma, ¿no? O sea, al final, además todo es estadístico. Puede ser que podamos tener alguna falla estadística en el sistema de predicción E3WS, que luego se compense con el sistema Android o viceversa. Y entonces, bueno, es mejor tener más sistemas predictivos que menos, ¿no? Entonces, me parece una brutal utilización de la inteligencia artificial y creo que hay que aplaudir esta iniciativa. Es así. Y bueno, recordemos que todos estos sistemas de los que hemos hablado, pues trabajan con inteligencia artificial. Incluso el de Google, que analiza toda la data que llega del acelerómetro de los teléfonos. Y bueno, todo esto ha permitido poder llegar a este nivel de, digamos, de conocimiento del entorno y pues, por supuesto, dar este tipo de alertas tempranas para las personas. Entonces, es algo súper interesante cómo, digamos, estos sistemas, por lo menos en el caso de Google, que obviamente no fueron diseñados para eso, pues ahora pueden, digamos, ser utilizados para, gracias al uso de la inteligencia artificial. Exacto. Y te habla mucho de las capacidades emergentes que se van generando con este tipo de tecnología. Que, como tú dices, el acelerómetro no estaba diseñado para eso, para dar alertas tempranas, pero resulta que con la gran cantidad de información y empoderado con la herramienta de inteligencia artificial, puede procesar esta información de tal manera que genera estas alertas tempranas. Y bueno, de verdad que si había un buen uso que puede dar a la inteligencia artificial y comentarlo sobre todo en el marco de lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, imagínate, toma una persona, o imagínate que tú eres esa persona a la que se le derrumbó el edificio y digamos que perdiste la vida o perdiste un miembro de tu cuerpo o perdiste un familiar en eso. Imagínate que te digan, te voy a regresar 20 segundos antes de que ocurra todo. O sea, es como prácticamente un milagro para esa persona. O sea, es algo que es atesorado 100%. O sea, se ve poco, pero imagínate verlo desde esa perspectiva. Te regreso 20 segundos antes, o sea, tenemos la gema del tiempo. Te regreso 20 segundos antes prácticamente de tu fallecimiento o del fallecimiento de un ser querido. O sea, se aprovecha Eh, enormemente. O sea, sí, es una forma muy interesante de verlo y oye, esto es principalmente
eh, útil en estas zonas de alto riesgo. Por lo menos Caracas fue definida como una zona de alto riesgo ya en un informe que entregó la Agencia de Cooperación Internacional de Japón al gobierno venezolano en 2005. Y esto es muy interesante porque ya en ese documento se identificaban ciertas zonas de la ciudad como zonas críticas. Y entonces es interesante pues que se evalúe el uso de este tipo de tecnologías pues en estas zonas y que digamos se intensifique lo que sería la cultura, la Exacto. enseñanza pues de qué realizar, qué hacer En ese en momento. casos de sismos, porque ciertamente es como tú dices, hay que saber qué hacer con la información. Tenemos que saber primero que existe todo esto, especialmente en los casos, por lo menos como el de Caracas, donde digamos que esos tiempos entre terremotos son bastante prolongados. Por lo menos uno de los, bueno, el más grande sucedió en 1812, donde hubo una magnitud estimada de entre 6.2 y 8. Ujú, Y bueno, y el posterior es de 1967, ujú. que tengo por aquí, que fue de 6,5 a 6,7. Y ahora, bueno, tenemos estos que fueron en escala de 7, 7.2 y 7.5. Entonces, como han sido tan separados en el tiempo, pues obviamente pueden existir, digamos, Exacto. cierto olvido, Sí. porque, bueno, digamos, no ser tan frecuente como puede ser por lo menos en el caso de Chile o Japón, donde es algo del día a día, pues por supuesto, digamos que la forma de verlo, la forma de analizar ese riesgo, pues puede tratarse de una forma totalmente diferente. Entonces, es interesante que en estas zonas definidas de alto riesgo, pues siempre exista un protocolo o al menos enseñanza para las personas y sepan utilizar estas herramientas de información, como puede ser el sistema de alerta de Google, de la forma correcta. Exactamente. Sí, como tú dices, o sea, el tiempo prolongado, por ejemplo, de lo que ocurre en Venezuela, creo que la gente se desensibilice, ¿no? Del peligro latente que existe. Pero de ahí que en estos próximos posibles 50 años, que posiblemente haya un nuevo silencio sísmico, que es como se reconoce el término, hay que prepararse, básicamente, en la medida de lo posible, con un sistema de alerta temprana y, ¿por qué no? Ojalá se pueda montar la infraestructura y los datos para poder tener también un sistema de predicción, un sistema de anticipación de estos eventos de liberación de energía. Sería lo ideal y lo que, sumado por supuesto a prácticas de construcción mejores y todo esto que ya sabemos que han fallado, y una cultura de que la gente sepa hacer, que sepa qué hacer con esta información, no lo vea como una alerta más, sino que sepa exactamente, que ya con esta alerta me escondo en tal, o sea, tengo que ya, prácticamente esto es como cuando tienes que responder un examen rápido. O sea, te dan un minuto para dar una respuesta y tienes que ya saber, básicamente, tienes que saberte la pregunta y saberte la respuesta de memoria y de una vez escribirla, porque si no, no te da tiempo. O sea, prácticamente es esto, ¿no? Saberte la alerta, te llega una alerta a un sismo y saber lo que tienes que hacer directamente, o sea, como un instinto ya. La gente tiene que estar, digamos, instintivamente ya sensibilizada y preparada para que, digamos, no se pierda la menor cantidad de vidas posible. Ojalá ninguna, ¿no? Es así. Es así, bueno, todo parte y termina en el tema de la educación, que creo que es lo más importante para rescatar. El tema de la educación es vital Exacto. para, bueno, para evitar que este tipo de tragedias sucedan. Nunca van a dejar de suceder, porque sabemos, como bien mencionaste, que el mundo está vivo, constante cambio, y este tipo de, digamos, de Exacto. eventos es algo del día a día, por lo menos en zonas como Japón, Chile, y bueno, hay que aprender a vivir con eso y bueno, y mitigar el riesgo en la manera de lo posible. Em, el tema de las construcciones es muy interesante porque estuve investigando algunas de las construcciones de Japón para mitigar el tema de lo que sería el impacto de la onda sísmica en las estructuras y es súper interesante cómo las bases, claro, desde mi ignorancia en los temas de catastro, de geofísica, de arquitectura, de ingeniería civil, de mi ignorancia total, es súper interesante cómo las bases de los edificios en Japón, pues se construyen de forma tal que prácticamente no se siente la vibración del suelo. Y bueno, esta tecnología puede ser muy interesante. No sé si realmente en mi ignorancia, no sé si quizá esta tecnología ya está siendo utilizada en otras zonas de Latinoamérica, pero ciertamente tenemos el caso de Chile, que por supuesto ya sus construcciones están totalmente
pues, generadas, están construidas, esa es la redundancia, para mitigar todo esto. Entonces es súper interesante poder aprender de, digamos, de estos países que tienen mucho más experiencia al respecto y por supuesto, no solamente el caso de Venezuela, todos los otros países de Latinoamérica poder hacer sus correspondientes análisis de subsuelo y poder identificar esas zonas de riesgo y construir los edificios de forma tal que pues se mitiguen la pérdida de vidas y esto se reduzca pues a un mínimo. Sí, de hecho, hace poco conversaba con una amiga que me dijo, ella vive en Chile, y de hecho ella me dijo más o menos, creo que, si no me equivoco, estaba tratando de ubicar la fecha, en el 2010, hace unos cuantos años ya, ocurrió un sismo en Chile de mayor magnitud del de Venezuela, y que había rescatistas que le habían comentado que habían estado en Venezuela, y ellos comentaron de que, o sea, el desastre que hubo en Venezuela fue demasiado grande para lo que ellos llegaron a ver en Chile, con una magnitud mayor. Entonces sí, la preparación, la infraestructura, estos tipos de edificios, lo que tú dices, son construcciones que de alguna manera generan un movimiento relativo con el movimiento del sismo y hace que la persona que está adentro no sienta ese movimiento. Hay algunas construcciones acá ya, por ejemplo en Perú, que se hacen así. Creo que en Caracas puede ser que haya algo de eso, no quisiera totalmente menospreciarlo, pero definitivamente o sea, falta muchísimo avance y en La Guaira no había. O sea, los edificios que se desplomaron no eran para nada antisísmicos, de hecho muchos de ellos no cumplían con las normas actualizadas antisísmicas. Entonces, es muy importante toda esa conciencia sísmica, utilizar capaz la inteligencia artificial se podría utilizar para poder generar mejores construcciones sismoresistentes, simulaciones ante estos eventos. Tenemos el tema de las predicciones, las alertas tempranas. O sea, digamos que hay que aprovechar toda esta, ojalá esto genere una corriente, o sea, impulse una corriente mucho más poderosa del uso de la inteligencia artificial y todo este poder de cómputo hacia lo que es la parte también de la sismología. No solamente la ciberseguridad es un riesgo, sino que también este tipo de eventos ya vemos que pueden generar muchísimas pérdidas humanas y económicas. Entonces, creo que hay que poner lupa a ello, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo y creo que podemos cerrar el programa con esa reflexión, Juan Antonio, porque Ujú. ciertamente es muy interesante que nos demos cuenta de la gran cantidad de riesgos a la que estamos expuestos. La vida puede cambiar en, bueno, en menos de un minuto Ujú. y así como el tema del ransomware, que quizás es lo que más suena por temas de riesgo y tal, Exacto. pero no solamente pues, nos enfrentamos a esos riesgos informáticos, a esos riesgos Cibernética. tecnológicos que nos pueden hacer perder dinero, sino que también tenemos que estar muy, muy atentos a esos otros riesgos que derivan de la naturaleza y que por supuesto pueden hacernos perder directamente la vida, destruir las ciudades y bueno, cambiar prácticamente todo el mapa. Así que creo que es muy bonita esa reflexión que acabas de decir. La educación es el camino y para allá tenemos que ir. Espero que todo esto pueda derivar en diversas investigaciones nuevas, utilizando IA, no solamente en Venezuela para intentar y predecir todo esto, sino también en Perú y todos los países de Latinoamérica. Exactamente, sí. Estos temas imponderables que al final pueden ser cines negros. O sea, imagínense, porque ahorita se habla un poco de las pérdidas humanas, que es lo más doloroso, evidentemente, pero a partir de eso se genera todo digamos, pérdidas económicas, un desarrollo ahora económico que hay que hacer. O sea, imagínense que le quitas a la economía de golpe, eso lo conversaba el otro día con mi esposa, le quitas a la economía de golpe 50.000, 70.000 personas. O sea, ¿cuántos negocios no se quedaron sin mano de obra? ¿Cuántos negocios se quedaron sin dueños? ¿Cuántos negocios ya no pueden funcionar? O sea, no solamente porque se hayan destruido su infraestructura, o sea, dejemos eso aparte. Es ahora, tengo 50.000 personas que antes hacían alguna actividad económica. A lo mejor eran taxistas, eran científicos, eran ingenieros, abogados, y todo eso lo perdió la economía de golpe. Entonces, son cosas que evidentemente no se ponderan y que esto tiene que quedarnos de lección para que la inteligencia artificial no solamente sea una herramienta con la que yo hago más sencillo mi trabajo, sino que también se impulse a que esto sea una agenda gubernamental que te haga básicamente más segura la vida. No solamente más sencillo el trabajo, sino más segura la vida en la Tierra en general. Es así. Con esto, Sapiens, finalizamos el episodio de esta semana. Den en los comentarios sus reflexiones, qué piensan sobre las conversaciones de este episodio y estén muy atentos porque la semana que viene tenemos el episodio con Pablo Lara.
especialista en, bueno, investigador del Instituto Geofísico del Perú, con el que vamos a extender todo lo que hemos estado conversando en este episodio. Correcto, correcto. El mismísimo creador del algoritmo. Así es, Es amigos. así. Hasta la próxima semana, Sapiens. Cuídense.